Bueno, pues vamos a comenzar con esta aportación sobre esta serie que ya habíamos estado viendo, la serie del lado femenino de la Biblia, que es una serie en la que estamos examinando las mujeres de la Biblia, en la que estamos aprendiendo todo aquello que el Padre dispuso en la vida de cada una de las mujeres del pasado, como enseñanza para la mujer de cada uno de los tiempos hasta nuestros días. Y bueno, doy gracias al Eterno porque nos permite continuar con estas aportaciones que pues han sido de mucha bendición. Primeramente para mi vida, realmente el analizar las mujeres de la Biblia ha sido una experiencia muy grata para mí. He aprendido mucho con cada una de las mujeres de la Biblia y bueno, para mí es un gusto poderlo compartir juntas y que las podamos analizar juntas y que podamos continuar con estas aportaciones. Recuerden que pueden encontrar el material en la página cielosnuevosytierranueva.org para que puedan escuchar ahí las grabaciones y todo el material de estudio disponible. Y pues esta noche vamos a comenzar con la vida de Java. Vamos a comenzar con la vida de Java, que pues bueno, de Adán y Java o de Adán y Eva todos hemos escuchado hablar, ¿verdad? Realmente la gente que incluso aún no conoce de la Escritura, que no la estudia, todos saben quién fue Adán y quién fue Eva, ¿verdad? Saben que pecaron, conocen pues alguna parte de la historia que tenemos en la Escritura. Sin embargo, pues realmente no conocen exactamente el propósito para el cual el Eterno nos ha plasmado en la Escritura toda esta riqueza, toda esta enseñanza que podemos encontrar a través de la vida de los personajes. Es de verdad impresionante todo lo que podemos encontrar de aprendizaje cuando le vamos escarbando y sobre todo cuando vamos al original, cuando vamos a la Escritura y la analizamos, la examinamos con una óptica muy diferente a todo aquello que nos habían enseñado antes de solamente leer y entender literalmente, ¿verdad? Tengo por acá una hoja que espero que todas puedan ver. Me dicen por favor si todas la pueden ver correctamente, si tienen buena letra, si no está muy chiquita la letra, si está legible, bien, ¿sí? Ok. Porque, bueno, acá les voy a estar poniendo algunos términos en hebreo, que, bueno, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no se copiaron bien las palabras. Bueno, más bien aquí al ponerlas en Wisic, en la sala virtual, no salen las letras completas en hebreo, pero bueno, después las vamos a poner por ahí a disposición por si alguien la quiere analizar. Y bueno, vamos primeramente con el nombre de Java o el nombre de Eva. El nombre de Eva, que en realidad en hebreo es Java y significa madre o dadora de toda vida. La raíz del nombre de Java es la palabra Hayá, que significa vivir, ¿sale? Ya sea de forma literal o figurativa. Dice por acá en el diccionario, causa de revivir, avivar, conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, ir, mantener, otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, vivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir, vivo. Todo eso significa el nombre de Java, ¿cómo ven? Todo eso significa el nombre de Java. Y vamos a tratar de entenderlo porque, como veremos, con la vida de Java y con el resto de las mujeres de la Biblia, el nombre de cada una de ellas nos ampliará más el papel que jugaron en la historia, nos ampliará más también el poder entender sus defectos o sus virtudes e incluso el propósito para el cual el Eterno las trajo a la historia para que nosotros pudiéramos hoy en día conocerlas. Y bueno, ¿qué nos podría enseñar el nombre de Java? Fíjense, en el principio Java pecó y como consecuencia trajo la muerte del ser humano junto con su esposo, que le secundó en la desobediencia. Ahora nos corresponde a nosotras como madres y esposas, o en cada uno de nuestros roles como mujeres, reanimar, revivir, resucitar y sanar
y preservar la vida espiritual de nuestros hijos o como apoyo a nuestros esposos. Es muy hermoso de parte del Eterno que nos esté dando el privilegio, que nos dé la dicha de poder ser parte de una pieza clave para la familia, sobre todo. Hablando de la familia, nosotras como mujeres tenemos un papel importantísimo porque depende mucho de nosotras este apoyo hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, o incluso hacia nuestros padres, que muchas veces sucede así, que el Eterno nos permite como hijos apoyarles a nuestros padres en la vida de fe. Porque primeramente nuestro propósito en casa es ser esa pieza que nuestros hijos necesitan para poder volver a emprender esa luz que en algún momento fue apagada por el pecado y hoy en día nosotras como mujeres podamos volverla a encender en nuestros hijos, es decir, si entendemos a la luz como la palabra del Eterno, que nuestros hijos puedan caminar en la palabra del Eterno. Ese es nuestro propósito como madres. Si yo pudiera decir con qué me siento realizada, realmente, y créanme que no sería con saber que cumplí con una carrera, con un trabajo, con un proyecto de vida como mujer empresaria, emprendedora, etcétera. Si realmente yo como mujer pudiera decir al final de mis días me siento realizada, sería el poder ver a mis hijos en el camino del Eterno. Dice Natalia, nada que ver con la definición que tenía de ayuda idónea en la iglesia. Ok, suele suceder. Ahorita vamos a analizar más adelante este término de ayuda idónea. Bien, ahora hablemos de la creación. Dentro de la tradición hebrea se hace mención de que el primer ser humano creado eran 2 en 1. Diciéndolo en palabras más sencillas, llamando a Java como Adán, tomando como referencia los textos de Génesis 1:26 al 28 y 5:1 y 2. Vamos a examinarlos. Génesis 1:26 al 28, lo tienen por acá en sus pantallas. Dice, entonces Elohim dijo, hagamos a Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre los animales, y sobre toda la tierra, y sobre todos los seres que se mueven en la tierra. Después de esto leemos en Génesis 5:1 y 2, que dice, Elohim creó a Adán a su imagen, a la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra, él los creó. En el día que Elohim creó a Adán, él lo creó a imagen de Elohim, los creó varón y hembra, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. ¿Se están dando cuenta por acá del juego de palabras que se maneja aquí en Génesis 5? Elohim creó a Adán a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Y después dice varón y hembra, él los creó. Bueno, vamos a ver una traducción hebrea porque lamentablemente en las traducciones que tenemos al español, la palabra hebrea que se utiliza como Adán siempre la traducen como hombre y no como ser humano, lo cual sería mucho más apropiado, más correcto para poder entender la esencia original del texto, ¿sí? La palabra hebrea para referirnos a un hombre, que sería un varón, una persona del sexo masculino, es la palabra ish, ¿ok? La tienen por acá en la pizarra. Oh, no se copió, perdón. Bueno, luego se las vamos a poner por acá en la grabación. Voy a tratar de poner todo esto porque sí me gustaría que lo vieran. Ya me doy cuenta que aquí no funcionó pegar Word en Wisic. Pero bueno, la palabra hebrea para el sexo masculino es ish, ¿ok? Que viene de la palabra enosh, que es hombre, varón, varonil, viril, etc. ¿Sale? Así es, ish. Pero la palabra Adam indica a un ser humano creado sin hacer la distinción de sexo masculino o femenino, ¿sí? Fíjense,
la palabra Adam viene de Adamá, que significa tierra, o Adom, que significa rojo, ¿ok? Cuando leemos la narración de la creación, vemos un juego de palabras. Primero dice lo creó varón y hembra, luego dice los creó. Esto da a entender la esencia primaria de la primer creación humana, que era Adán y que se llama andrógino, ¿ok? La palabra andrógino vendría, bueno, aquí la tenemos por acá en la pizarra, en donde está el número 1, vendría a ser la definición bíblica de un ser sin sexualidad, ¿ok? Sin decir era hombre o era mujer. Esa sería la definición bíblica de la palabra andrógino, ¿sale? Entonces, vemos que dice la Escritura que el primer humano fue creado a imagen y semejanza del Creador, es decir, que fue un solo ser, que fue completamente asexuado. El Creador no tiene sexo, ¿cierto? No podemos decir que es un hombre, o podemos decir mucho menos que sea una mujer, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Él lo es todo en sí mismo, Él es perfecto, Él es pleno. Y con esa naturaleza creó a Adán en un principio. En un sentido figurado, el Eterno es como un padre, pero también reúne las características que encontramos en una madre. Por ejemplo, el Creador corrige y reprende a su pueblo como lo hace un padre hacia su hijo, pero también Él nos sustenta de la misma manera que hace una madre con su bebé, al que amamanta, dándole todo lo que necesita para su sustento del bebé. Y bueno, esto lo vemos por lo que expresa la palabra hebrea Shaddai, esa sí la tienen aquí, esa sí está aquí, Shaddai, ¿ok? Que, bueno, a su vez viene de la palabra Shad. Shad es lo que vendría a ser la raíz de la palabra Shaddai. Así es todo en uno. Y bueno, esta palabra es la que traducen en nuestras Biblias como todopoderoso. Pero en realidad, esta palabra Shaddai, que viene de la palabra Shad, significa pecho o amamantar, lo que nos dice que el Eterno nos sustenta igual que una madre a su hijo, pero también nos puede corregir como un padre, o nos puede exhortar como un padre, o nos puede guiar como un padre, o nos puede dar una herencia como un padre, y sabemos que nuestra herencia la hemos podido obtener a través de Yeshua. Así que, posterior a la creación de Adán, es que el Eterno separa en varón, que sería Ish, y hembra, que sería Isha, o separaría hombre de mujer, y es ahí cuando Adán da nombre a su esposa, a su mujer, y la llama Java, que significa madre de toda vida, palabra que viene del verbo Jai, que literalmente es vida. Ahora bien, vamos a ver aquí una pregunta bastante curiosa. ¿Por qué el Eterno decidió crear a un ser con doble naturaleza y no desde un principio crear a un hombre y a una mujer por separado? ¿Por qué habrá hecho esto el Eterno? ¿Por qué no, así como del barro formó a un varón, por qué no tomó también barro y formó a una mujer? Y bueno, resulta aquí lo interesante, porque en este pequeño detalle podemos encontrar el papel de la mujer, la esencia de la mujer. ¿Por qué la mujer fue creada a partir del varón y no fue creada aparte, como fue creado Adán? Bueno, es ahí donde entra el papel de la mujer, porque Adán, al ser creado, sin una aparente necesidad de estar con algún otro ser semejante, siendo él el Señor y administrador de toda la creación y teniendo una comunión directa con el Eterno, parecería que es completamente autosuficiente y autónomo. Por acá les puse la definición de autonomía. ¿Qué es ser autónomo? Dice por acá en el diccionario, dice, es un concepto de la filosofía y la psicología evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. Sin embargo, precisamente
precisamente el Eterno lo que quería era que Adán se diera cuenta de que, aunque parece ser un tipo de semidios, no lo era. Además de que su posición como señor de todo podría hacerlo envanecer e incluso sin un freno que lo detenga podría llegar a rebelarse, como pasó con Lucifer. Así es, Ofe, como dice Ofe por acá, también los ángeles tienen esa naturaleza andrógina, ¿ok? Y bueno, si ustedes leyeran, y se los voy a dejar nada más para que ustedes lo chequen después, en Ezequiel 28, anótenlo, está de tarea, Ezequiel 28, del verso 11 al 19, si ustedes leyeran esa porción, rápidamente lo van a encajar y lo van a entender con que se refiere a ese ser de luz que estuvo en el cielo, que estuvo en la presencia del Eterno y que fue creado hermoso, esplendoroso. Pero ¿qué pasó? Después se elevó y el Eterno lo arrojó de los lugares celestiales. Es Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, del verso 11 al 19. Es por eso que el Eterno lo hizo darse cuenta a Adán de sus necesidades al llevar delante de él a los animales para darles nombres. ¿Sale? Y ahorita lo vamos a ver por acá en Génesis 2, 18 al 20, que dice así: y dijo el Eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Eterno Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Los comentaristas hebreos nos dicen que Adán veía cómo los animales se relacionaban entre sí. Este es un dato que me parece bastante interesante, porque dice que cuando Adán veía a los animales interactuar entre sí, fue que le surgió la necesidad de no estar solo. ¿Por qué? Porque él veía que cada uno tenía, pues digámoslo, su parejita, ¿no? Y veía cómo podían estarse relacionando con un ser afín a cada animalito. Entonces, obviamente, pues Adán ve esto y siente esa necesidad de tener con quién compartir. ¿Por qué? Porque si vemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Elohim, podemos entender que él también tenía el mismo atributo de ser un dador, pero en el momento en el que no tenía una pareja, que no tenía una mujer, vio que no había alguien como él a quien pudiera dar. Por eso, después de que leemos en el relato de la creación, es cuando el Eterno dice, y vio Elohim que no era bueno. Primeramente estuvo creando y decía, y vio que era bueno en gran manera, ¿verdad? Y vio que era bueno, y creó esto en el primer día, y creó esto en el segundo día, y vio que era bueno. Pero cuando vemos aquí, en Génesis 2:18, es la primera vez que dice, no es bueno. No es bueno. Para el hombre, encontrar a una mujer es encontrar el bien del Eterno. Fíjense, Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia del Eterno. El Eterno Elohim no precisamente creó a la mujer, ya que al que creó fue a Adán, ¿verdad? Y a Java solo la formó a partir del ser ya creado, que fue Adán. Al ser separada es cuando surge el varón y la hembra, es decir, dos seres individuales. Leemos por acá en Génesis 2:21, entonces el Eterno Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Eterno Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
¿A poco no siempre nos hemos imaginado que de veras el Eterno quitó el huesito y del huesito, pues quién sabe cómo, pero bueno, él en su poder majestuoso hizo una mujer? Pero realmente vamos a ver que la palabra que podemos leer aquí en el original, en este versículo, que nosotros en español vemos como costilla, la palabra original en realidad es tselá, ¿ok? Esta la tienen por aquí abajo en la pantalla. Qué lástima que no se copiaron las letras hebreas, eso era lo que quería ver, que vieran. Pero bueno, tselá, ¿ok? La palabra que tenemos como costilla en hebreo es tselá, ¿ok? Y esta palabra tselá no significa literalmente costilla, aunque así lo hayan traducido. En realidad significa lado, costado, que literalmente vendría a ser el costado de una persona o figurativamente el costado de un objeto. Tselá viene de la palabra tzalá, que significa cojear, como si fuera de un solo lado o cojo. Aquí aprendemos uno de los propósitos de una mujer, y es el ser el complemento que el hombre necesita. Como si partiésemos a un hombre por la mitad de arriba hacia abajo, quedando solo una mano y un pie, entonces la tselá vendría a ser el otro costado sin el cual no puede andar. ¿Ok? Entonces esto es algo que nos revela mucho lo que vendría a ser el papel de una mujer, porque a veces no se entiende y por supuesto que al no entenderse no se valora cuál es verdaderamente el papel de la mujer, y lamentablemente se le toma como un ser inferior que pues no tiene valor, que no tiene voz ni voto, como dicen, y que verdaderamente no figura como una parte importante de la creación del ser humano. Qué bien que ya me puso por acá Natalia, muchas gracias, las palabras en hebreo. Así que, bueno, en realidad vemos aquí que tselá vendría a ser todo un costado. Un hombre, por ejemplo, pudiéramos decir, pudiera andar sin un huesito, ¿no? El hombre pudiera vivir sin un hueso, pero no pudiera vivir sin todo un costado de sí mismo. Entonces, de esta misma manera, así es como un apoyo, así es. Nuestro papel es como el de complementar a un hombre. Por eso vemos en Proverbios que cuando el hombre haya una esposa, haya el bien, o se alcanza esa plenitud, ese complemento. Vamos a ver Génesis 2:18. Vamos a verlo por acá. Lo tienen en sus pantallas. Génesis 2:18. Y dijo el Eterno Elohim: no es bueno que Adán esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo que tan bonito se escucha, que siempre lo toman como una frase hermosa cuando un novio y una novia se van a casar o que se quieren casar, ya encontré a mi ayuda idónea. Pero ¿qué es eso de ayuda idónea? ¿Cómo podemos entender esta frase que es tan usada, pero que no se entiende realmente? Generalmente, cuando pensamos en ayuda idónea, ¿qué pensamos? Que es una mujer que es ideal para un hombre, ¿no? Bueno, al menos yo eso entendía. Cuando decían ayuda idónea, pensábamos que se refería, o yo pensaba que se refería a una ayuda ideal, adecuada, ¿no? A una ayuda apropiada para el hombre. Y aún así, pues se queda como que un poco al aire, ¿no? Como que no expresa claramente y prácticamente lo que vendría a ser en realidad. Mi otro yo, la media naranja, ¿no? Así es. A veces así se dice. Pero bueno, vamos a analizar esta frase. Esta frase en hebreo
es Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, ¿ok? Aquí se las puse en el pizarrón. Ezer Kenegdo. Y está compuesta por 3 palabras. Estas palabras son Ezer, que significa ayuda, ayuda necesaria y no impuesta, como de un fuerte hacia un débil. Fíjense qué importante es esto, porque si el varón que se siente muy macho y que cree que puede maltratar a la mujer, o la mujer que se siente muy feminista y que cree que puede pasar por encima del hombre, entendieran esto, de veras que no existiría en nuestra sociedad ese desequilibrio que vemos por esa lucha de poderes entre hombres y mujeres. Ezer no significa una ayuda impuesta. No significa una ayuda que se exige de parte de un fuerte hacia un débil. Es decir, estaríamos entendiendo que el fuerte sería el hombre y la débil sería la mujer, y entonces la mujer ayuda porque tiene que ayudar y está impuesta. No, esto no es Ezer. Ezer es una ayuda necesaria, ¿ok? Que ni el hombre puede decir que no la necesita, y tampoco la mujer puede decir que va a pasar por encima del hombre y que va a hacer lo que le dé la gana, o que si no fuera por ella, pues ya el hombre no es nada. O sea, tampoco se trata de eso, porque muchas veces, y es muy lamentable que estos términos se usan para sublevarse, ¿no? Y como para agarrar fuerza de decir, es que aquí, pues las mujeres también podemos, y ahí andan todas las feministas bien felices, ¿verdad? No, no ese es el sentido. Así es, como dice Georgina, cada quien tiene un papel que complementa a la otra pareja. Dice Ofe, si es débil, ¿cómo va a ayudar? Así es, tendría que ser un ser igual al otro ser, que simplemente se complementan uno al otro. La siguiente palabra es que o ki, que significa como o similar, ¿ok? Como o similar. Y la tercera palabra es neged, esa es la raíz de la palabra negdo, vendría a ser neged, que significa frente, parte opuesta, contraparte, enfrente, ¿ok? Ok, dice, mejor que nos ayuden siempre porque somos débiles. Sí, eso es lo que luego dicen, ¿verdad? El sexo débil, y pues bueno, no se trata de eso. Vamos a ver cómo dice, cómo pudiéramos nosotros entender esta frase de Génesis 2:18. Porque en hebreo vamos a ver que no dice como nosotros lo hemos estado leyendo siempre en nuestras Biblias en español. Nosotros leemos, dijo el Eterno Elohim, no es bueno que Adán esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que Adán esté solo. Esto es importantísimo que lo analicemos. ¿Por qué? Porque el entendimiento correcto de la expresión que Adán esté solo significa que esté solo consigo mismo, ¿ok? En hebreo, y bueno, por fin, esta frase sí se copió, la frase que tienen por acá debajo de las 3 letritas. Déjenme usar el apuntador. Aquí tienen la frase Lo tov heyot ha'adam levado. Aquí la tienen en hebreo, aunque se copió al revés. Lo tov heyot ha'adam levado. Esto es muy importante porque fíjense lo curioso de analizar y de examinar las frases en hebreo. Para decir simplemente solo, o sea, si quisiéramos decir que Adán esté solo, nada más, así a secas como lo leemos en la Biblia, sería la palabra bad, ¿ok? Que tienen aquí abajo. Sería la palabra bad, que significa solo, aparte, solamente, etc. Ok, dice Moni, la versión de Moni Camacho dice, le haré una ayuda semejante a él, ¿ok? Ahora vamos a ver en hebreo qué es lo que nos expresa esta frase. Porque en realidad la expresión levado ya indica un posesivo en hebreo, ¿sale? Que vendría a ser el posesivo de Adán, que esté solo consigo mismo, ¿ok? Esto nos indica
que el hombre no solo no debe de estar solo, simplemente no puede estar solo. Debe tener con él a alguien que le recuerde quién es para no llegar a jactarse de su posición. Es decir, el hombre es una criatura y aunque es el Señor de la creación y una criatura que fue creada al principio perfecta, no debe de jactarse de sí mismo. Por lo tanto, pudiéramos traducir Génesis 2:18 de una manera mucho más exacta y sin alterar el sentido original. Fíjense cómo diría esta versión, bueno, no versión, sino esta traducción, dijéramos de una forma más acertada, esta traducción, utilizando las frases correctas. Diría así: y dijo el Eterno Elohim, no es bueno que Adán esté solo consigo mismo. Le haré una ayuda como él y frente a él, según lo que vimos de las definiciones de Ezer Kenegdo. Ahora sí, Adán tenía frente a él su complemento. Antes estaban en uno solo y por supuesto que no podía darse a sí mismo, ¿verdad? Ahora el Eterno los separó para que buscaran una unión y ejercieran uno de los atributos más grandes del Eterno, que es amar y dar. ¿Ok? Esto a mí me parece muy, muy importante porque en un principio obviamente Adán no pudiera darse a sí mismo, ¿verdad? Y como nosotros podemos leer en 1 Corintios 13:4-7 que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. ¿Cómo pudiéramos nosotros demostrar eso que el Padre puso en nosotros, esa naturaleza de ser dadores, de poder amar, de poder, ¿cómo pudiéramos decir? De poder sentir esa empatía con alguien, si no existiera esa parte opuesta, pero a la vez necesaria, ¿verdad? Perdón, por acá no estoy leyendo los comentarios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea que esté delante de él. Fíjense, esta versión. Dice, con estos textos descarta a los que se casan con hombre con hombre y mujer con mujer. Sí, por supuesto, no tiene cabida en esta, o con los animales, ¿no? Ya va cada barbaridad que sacan. Claro que no tienen cabida con lo que entendemos en la Escritura. Entonces, un ser que ama, pues es un dador. Como el Eterno nos amó y ha dado lo más preciado por nosotros, por nuestras almas, que es su Hijo, de la misma manera, obviamente que el hombre tiene esta necesidad de amar y de dar a alguien como él, aunque sea opuesto a él, pero que sea como él, ¿verdad? Bien, ahora, al examinar la composición y la misión de Java, nos daremos cuenta de las características de una ayuda idónea o de una Ezer Kenegdo. Porque primero que nada, Ezer Kenegdo debe ser igual al hombre, es decir, como lo llamamos comúnmente, debe ser un yugo afín, ¿verdad? Con los mismos intereses, los mismos propósitos, los deseos en general, etc. Pero para poder lograr alcanzar juntos las metas trazadas, la mujer debe recordarle al hombre que no es autosuficiente, ¿verdad? ¿Qué tal, Yami? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto por allá. Saludos a tu mami también. Bueno, bienvenidas todas las que se han seguido integrando. Bien, entonces, realmente para poder alcanzar estas metas trazadas en común, tanto por una parte la mujer debe recordarle al hombre que no es autosuficiente, que no es como muchos utilizan esta frase, el dueño del mundo, ¿no? En un sentido de que cree que puede hacer y deshacer como se le dé la gana, que es una característica muy común en muchos hombres sin temor del Eterno. También el hombre necesita siempre la sensibilidad, por otro lado, de la mujer, la sensibilidad sobre todo espiritual de la mujer.
Sin embargo, la mujer debe saber que su papel de ayuda frente al hombre no es para contradecirlo todo el tiempo, porque luego a veces, soy una ayuda contraria, pues ahí te va, y se empiezan, ¿verdad?, a decirle, ya ves, y le empiezan a cantar todas las que traían atoradas en la boca, ¿no? Y no, o sea, realmente no es eso lo que tendría que ser nuestro papel. Si hay algún momento en el que el Eterno permita que la mujer le hiciera saber al varón algún error o alguna observación o algo que se sabe que puede ser de edificación para él, como dicen, una aportación constructiva y no destructiva, esta tendría que ser con amor, con prudencia, con paciencia, haciéndole saber que pues a veces él por los afanes de la vida no puede ver ciertas cosas, mientras que la mujer está un poquito más inmersa en casa, en ciertas labores que le permiten entender algunas cosas, sobre todo cuando hablamos de aspectos a veces incluso espirituales, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué las congregaciones están más llenas de hermanas que de hermanos, ¿no? Bueno, pues muchas veces se debe esta sensibilidad de la mujer, y que los hombres, por estar tan inmersos en sus trabajos diarios, en esas ocupaciones que a veces los tienen tan absorbidos, bueno, pues entonces aquí la mujer tiene que apoyar en esa área del varón, ¿no? Y bueno, mientras tanto, el hombre tiene que ayudar a su mujer a no dejarse llevar solo por esos aspectos espirituales o emocionales, que pues es una característica también muy común en la mujer, que nos pasa, ¿no? ¿Se está entrecortando? ¿A todas se les entrecorta? Ok, entonces si a alguien se le está cortando, por favor pónganle en el chat que puede salir y regresar para que se solucione su audio, por favor. Entonces muchas veces sucede que las mujeres nos dejamos demasiado, así es, que nos bajen de las nubes, que nos pongan nuestros pies en la tierra, pero nuestro corazón siempre esté en los lugares celestiales, ¿no? Pensando en las cosas de arriba. Pero sin embargo a veces las mujeres nos dejamos mucho llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, y de veras que digo, al menos en mi persona, me he dado cuenta de que es necesario aprender este aspecto de los varones, de ser más razonables y de ser un poco más fríos para poder enfrentar ciertas situaciones, porque cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, ya nos fuimos, o sea, de plano, ya nos vamos a ciertos extremos y nos imaginamos una de cosas y sacamos cosas que ni existen, y bueno, hacemos un drama impresionante que al contrario de ayudar estorba, ¿no? Entonces, realmente ambos, varón y hembra, somos un complemento que tanto el hombre nos necesita, ¿sí? Pero también la mujer necesita al varón. Los vendedores van a las mujeres, ay, qué bárbaros. Pues sí es cierto. Sí es cierto, eso pasa también muy seguido, ¿no? Ya saben, y de hecho yo lo escuché hasta hace tiempo, decía alguien, el mejor negocio es la mujer, porque todo lo que ve lo quiere, y así, aunque no lo necesite, ella lo compra por si lo necesito, y porque algún día lo puedo necesitar y mejor lo adquiero, ¿no? Y pues bueno, así es, el varón es la cabeza y él es el que siempre tiene que ayudarnos a mediar esta parte de nosotros, ¿no? Entonces, la misión de un hombre y una mujer por separado es precisamente volver al original y lograr nuevamente la armonía que había en un principio entre Adán y Java, cuando eran un solo ser. Por eso dice la Escritura, se unirán y serán una sola carne. Sin embargo, antes de la separación, pues no se podía llegar a llevar a cabo este primer mandamiento dado a Adán, ¿verdad? Cuando les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, pues obviamente esto solamente se pudo haber cumplido cuando el Eterno separa a Adán y a Java, y entonces, después de haber dicho, no es bueno que el hombre esté solo, entonces puede haber esta plenitud, este complemento entre varón y mujer, como lo vimos en Proverbios 18:22. Entonces, bueno, cuando el varón y la hembra se unen en matrimonio, es entonces cuando logran volver al estado original, siendo solo una sola carne, ¿ok? Siendo una sola carne.
Por esto es después de haber entendido ambos, esto es después de que ambos hayan entendido que son parte de un mismo plan, de una misma creación y que son un complemento el uno del otro. Solamente si ambos comprenden esta parte del matrimonio sobre todo, es entonces cuando puede haber una plenitud, una unión perfecta entre el hombre y la mujer, y obviamente también pues delante del Eterno. Es entonces, es en ese momento cuando se puede entender esa unión, que no solamente va a ser carnal, que no solamente va a ser una unión ¿cómo podríamos decirlo?, en un aspecto en el que simplemente va a traer cierto placer entre varón y mujer, no. Realmente esta unión primeramente es una unión espiritual, ¿ok? Realmente la mujer y el varón cuando se unen primordialmente es una unión espiritual. Así como Adán y Java eran primeramente un solo ser con el mismo aliento de vida que el Eterno puso, que el Eterno sopló, y después fueron una sola carne en la unión sexual, de la misma manera primeramente son uno en espíritu, y por supuesto que como consecuencia y como un acto externo o físico, pues viene la unión sexual, pero primeramente son un solo espíritu, ¿ok? Esto es muy importante porque entendemos que en la unión sexual no solo hablamos de relaciones sexuales y de placer físico, sino de la unión de las almas. Es por eso el peligro de la fornicación o del adulterio, del cual debemos alejarnos completamente. Y bueno, esto de la unión de las almas lo hemos visto ya, bueno, obviamente lo vimos en la ocasión pasada cuando estudiamos por primera vez a las mujeres de la Biblia. Lo vimos con Java, lo vimos con Dina, y bueno, es algo que realmente tiene que ser un concepto bien entendido, sobre todo en las doncellas, en las jovencitas que en algún momento pues van a llegar a una etapa en la que los varoncitos van a empezar a fijarse en ellas en los varones, van a desear tener una familia, y por supuesto que siempre como mamás, como mujeres, que tengamos la posibilidad de aportarle a una mujer, a una doncella, esta importancia de conservarse en fidelidad para un solo hombre toda su vida. Realmente tiene que ser un concepto bien entendido por esta razón que acabamos de mencionar. Bueno, ahora vamos a ver la primera mujer y la caída. Fíjense, el Eterno Elohim dice, mandó a Adán diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Eterno Elohim, no es bueno que Adán esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, hay un comentario que a mí se me hizo muy interesante respecto al mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que le fue dado a Adán. Este comentario dice que en realidad Java ya había escuchado el mandamiento directamente del Eterno, ¿ok? Ya que según el relato de nuestras Biblias, cuando el mandamiento fue dado a Adán, aún no había ocurrido la separación de varón y hembra. Así que se puede romper con la idea de que generalmente se entiende con los textos que seguramente Adán le dijo a Java que ni siquiera se acercara a tocar el árbol, o que le dio mal la instrucción, o bueno, se ponen un montón de especulaciones, ¿no? Entonces, dice aquí, debido a la respuesta de la mujer en Génesis 3:2 y 3, es que pudiéramos inferir que ella ya había escuchado el mandamiento por parte del Eterno, y que obviamente después, al ser separada, pues ella ya tenía este entendimiento. ¿Dónde encuentro esa información acerca de la unión de almas? En el estudio de Dina hay una frase en la que se habla de que el príncipe de Siquem, cuando se apega a Dina, dice que su alma se apegó a ella.
Si gusta por aquí María Inés pudiera checar en el estudio de las mujeres de la Biblia, la vida de Dina, y ahí mencionamos un poco al respecto. Esto es lo que hemos tomado como referencia sobre la unión, que pues obviamente sabemos que no solamente es una unión carnal, sino es una unión que se expresa en la carne, pero que primeramente se da en un aspecto espiritual, ¿no? Bien, entonces leemos en Génesis 3:6, fíjense lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió también así como ella. Es muy interesante pensar en esto. ¿Por qué el Eterno permitió que el pecado entrara por medio de una mujer? Así es, Dina, la hija de Jacob. ¿Ok? ¿Por qué el Eterno permitió que el pecado entrara por medio de una mujer? Esto es algo que pues a veces nosotras nos quejamos y porque, por ejemplo, cuando leemos que Shaul dice porque por Java fue introducido el pecado y no por Adán, por eso la mujer tiene que sujetarse a su varón. Pensamos, ¿por qué? ¿Por qué por medio de la mujer? O sea, ¿por qué no fue Adán el que fue engañado? ¿Por qué no fue él el que andaba por ahí paseándose solito en el huerto y se topó con la serpiente y todo lo demás? El Eterno ya sabía todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Eso nos queda completamente claro y estamos seguras de ello. Y por otro lado, ¿por qué Adán también comió? O sea, ¿por qué él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, el Eterno dijo que no comiéramos. Y no voy a comer, y ¿a poco no hubiera sido otra historia? Pero dice el texto que comió así como Java. Es decir, el mismo interés y el mismo deseo que hubo en Java por comer del fruto, lo tuvo Adán. O sea que yo puedo concluir con esto, que si hubiera sido Adán el que hubiera sido persuadido por la serpiente, hubiera caído igualito, ¿verdad? Y bueno, esto es parte del engaño finalmente. Entonces, a pesar de todo esto, hay un principio que podemos nosotros aprender a través de la famosa caída de la mujer. Y este principio, primeramente, pudiéramos entenderlo como un acto de misericordia a través del cual, o que fue mostrado a través de la mujer. Un acto de misericordia que fue mostrado a través de la mujer. A la mujer se le atribuye toda culpabilidad de nuestra condición caída, ¿verdad? Ay, Java, si no hubieras pecado, la vida sería otra, ¿verdad? Y bueno, eso obviamente sin tomar en cuenta que pues a Adán le hubiera pasado lo mismo, ¿no? Si hubiera decidido no comer, hubiera sido también otra cosa, pero no, realmente lo hizo. Entonces, seguramente el Eterno nos quiso mostrar algo maravilloso, que sin la caída del ser humano no se podría valorar y no se podría entender. Y esto es nada menos que el perdón, por el cual obtenemos redención y justicia. Sabemos que después de la caída, el Eterno vistió con pieles a Adán y Java. O sea que tuvo que sacrificar animales inocentes para cubrir su desnudez, que ya había pasado a tener una naturaleza pecaminosa a causa de la desobediencia, ¿verdad? Pero esto justamente es una hermosa sombra de lo que sucedería después con el resto de la descendencia de Adán y Java, que sería el pago de nuestros pecados a través de un sacrificio de un justo e inocente como fue nuestro Mesías Yeshua. Así es, fue el primer sacrificio. Así vemos que la caída, en realidad, el Eterno la permitió para darnos el regalo más preciado por nuestras almas, que es su Hijo, y la justicia que adquirimos a través de él. Y realmente la caída es más un instrumento para mostrar la misericordia y el amor y el perdón que un error de los primeros seres humanos. ¿Ok? Porque pudiéramos decir, si el Eterno ya sabía que esto iba a suceder, ¿por qué no desde un principio puso a ese malaj, a ese ángel, para que con su espada de fuego estuviera ahí custodiando el árbol? ¿Por qué no sucedió eso desde el principio?
Bueno, pues porque obviamente mi punto de vista es este. Si no hubiera sucedido todo lo que se dio con la caída, entonces hoy en día no pudiéramos nosotros tener esta gratitud que tenemos hoy por la salvación de nuestras almas. Y con esto recuerdo el texto que pues realmente nos hemos leído y aprendido y muchos lo saben de memoria. Yohanan 3:16, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo. O sea, porque de tal manera a mí me dice que fue un amor que no pudiéramos entender, no podemos entender, o sea, simplemente no lo podemos entender. Tan estoy segura de que no lo podemos entender que nos cuesta un trabajo mantenernos fieles y mantenernos firmes en santidad. Estoy segura de que no lo hemos podido entender porque todavía existe la codicia, la envidia entre los hermanos. No hemos podido entender esa misericordia y ese perdón con la cual el Eterno ha revestido al mundo por medio del sacrificio de Yeshua. Si no, realmente nuestras vidas y nuestras actitudes serían bien diferentes. Así que realmente yo creo que la caída y la famosa caída por medio de la mujer principalmente fue un acto de misericordia o fue una manera a través de la cual el Eterno expresó este acto de misericordia. Bien, el Mesías Yeshua, y bueno, lo puse por acá para quienes no conozcan aún o no entiendan aún el término de Yeshua, que vendría a ser el nombre original del Mesías en hebreo. Él dijo en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Realmente nosotros, como seres pecadores que somos, si no estuviéramos en esta condición de pecado, bueno, yo, si no estuviera en esta condición de pecado, de que constantemente tengo que estar sujetando mi carne, de que constantemente tengo que estar sujetando mis deseos o lo que sea que quiera contradecir o que quiera quebrantar la vida de fe a la cual fui llamada, si yo no supiera que el Eterno me ha perdonado y que me ha limpiado y que me ha dado una oportunidad de vivir como Él lo ha prometido en los lugares celestiales con Yeshua, pues a lo mejor yo, bueno, no a lo mejor, estoy segura de que no lo amaría como hoy en día puedo yo sentir dentro de mí y vivir en mi diario vivir, en mi vida diaria, con esa gratitud y con ese amor. ¿Por qué? Porque sé que me ha perdonado mucho el Padre y por lo tanto mi muestra de amor es mucho. ¿Y cómo lo demuestro? Pues con mi vida siempre recta delante del Eterno, guardando sus mandamientos y obviamente guiando mi vida en santidad. Entonces, esto deja por entendido que al que más se le perdona es el que más ama. Es por eso que debemos estar agradecidos con el Eterno por la misericordia que ha mostrado hacia nosotros. Esta misericordia no la hubiéramos conocido sin antes haber pasado por tantos errores, por tantas caídas y por tantos pecados de los cuales el Eterno ya nos ha restaurado y ahora podemos continuar con una vida justa a través del cumplimiento de los mandamientos y el testimonio de nuestro Redentor, de nuestro Goel, Yeshua. Entonces, tampoco es para que digamos, es que el Eterno es tan bueno, pero tan bueno, y me perdona todos mis pecados que pues ni modo, no puedo yo sujetar mis deseos, no puedo yo sujetar mi carne, al cabo yo sé que el Eterno me perdona. Realmente, el saber que el Eterno es tan misericordioso y que es tan bueno y que nos perdona, debe de exhortarnos para cada día esforzarnos en vivir correctamente delante de Él. Ok, vamos por acá, un poquito más adelante. Vamos a leer Génesis 3:7. Así es, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es. Entonces, bueno, vamos a leer Génesis 3:7.
Entonces se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Dice la tradición hebrea que cuando Adán fue creado era un ser de luz, que era perfecto en sí mismo, y por lo tanto gozaba de la presencia del Eterno plenamente, porque no había pecado en él, ¿verdad? Sin embargo, después de haber pecado, esta luz se apagó. Ya era un ser corrompido y el Eterno no puede habitar en medio del pecado, ¿verdad? Es por eso que lo saca del huerto. El Eterno es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, Adán ya había apagado su luz, ya había pecado, ya había desobedecido, así que ya no podía gozar de la presencia del Eterno que se pasaba por el Gan Edén, por el jardín del Edén. Dice en Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Qué curioso aquí, se me hace bastante interesante, porque hasta cierto punto es graciosa la actitud de Adán, ¿no? Primero ve a Java como parte de sí mismo. Él fue el que dijo, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero después, cuando el Eterno le reclama, la trata como una cosa extraña por haberlo inducido a pecar, ¿no? O sea, esta mujer que tú me diste, realmente ella me hizo pecar y la ve como una cosa extraña a sí mismo, ¿no? La mujer que tú me diste, cuando realmente pues salió del mismo, ¿no? Entonces, y aquí la expresión de Adán es como si Adán comió así como Java y pareciera como si Adán estuviera culpándola de que ella fue la que me indujo, cuando en realidad vemos Adán comió así como Java, o sea, realmente Adán comió sin que nadie le rogara, ¿verdad? Entonces, toda esta situación también causó que la relación entre ellos fuera lastimada, ¿ok? La relación entre Adán y Java fue lastimada por el pecado de la desobediencia. Pero posteriormente es algo que puede ser restaurado a través de la unión de las almas, como lo vimos anteriormente, ¿ok? Ser una sola carne, un solo espíritu. Vamos a leer Génesis 3:16, que dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus partos, con dolor parirás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí es de donde se agarran todos para decir, ya ves, ese Dios es un Dios que es misógino, y que es machista, y que, bueno, se sacan un montón de cosas solo con este versículo. La expresión y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti nos habla de cómo hubo otra consecuencia de la caída, y esta sería la fractura de la relación entre esposo y esposa. Ahora el hombre tomaría la iniciativa en la sexualidad del matrimonio, deseando primeramente y primordialmente satisfacerse a sí mismo y dejando muchas veces sin placer a la mujer, y ella no tendría el valor para pedir satisfacción a su marido, sino que estaría dispuesta cuando él se lo pida. Todo esto tiene que ver con las consecuencias de la caída para la mujer y sus descendientes, que vamos a ver un poco más adelante, al final. Entonces, realmente, esto es algo que, bueno, al menos yo, que he tenido la oportunidad de conversar con muchas mujeres durante varios años ya, y es muy triste porque incluso entre creyentes o no creyentes, cuando el hombre no entiende, cuando no comprende su papel como esposo, realmente no es posible volver al original y tener esta plenitud entre hombre y mujer, ¿ok? Y bueno, antes de que existiera esta caída, obviamente había esta armonía entre el esposo y la esposa, entre Adán y Java, ¿ok? Y obviamente se entiende
que el varón no buscaba su propio bien, sino primeramente el de su esposa. Como vimos que Corintios habla de que no busca lo suyo, que era un ser que amaba a quien el Eterno le había dado. Obviamente no buscaba primeramente su propia satisfacción, ¿no? Y lamentablemente hoy en día, cuando el marido y mujer no comprenden, o sobre todo el marido no comprenden que la misión en el matrimonio como consecuencia del pecado es volver al original, o sea, a lo que fue antes de la caída, entonces el hombre y la mujer saben que no deben de buscar su propio bien, sino que primeramente se busca el bien de la mujer en cualquier aspecto, y viceversa. También la mujer busca el bien primeramente de su marido. Es muy triste porque créanlo, y bueno, yo sé que ya muchas sabemos esto, que uno de los puntos de divorcio más fuertes que existen hoy en día y desde hace mucho tiempo, décadas, y bueno, antes las mujeres se aguantaban y así vivían y todo. Hoy en día ya dicen a la primera me voy y se rebelan y todo. Pero realmente uno de los puntos que han quebrantado tanto las relaciones matrimoniales es que el hombre llega a familiarizarse tanto con su mujer que se pierde ¿cómo podríamos llamarlo? Se pierde este punto tan que puede llegar a ser algo tan bello dentro de un matrimonio, se vuelve algo tan cotidiano como lo es las relaciones maritales. Y entonces el hombre, como su naturaleza se lo pide, simplemente busca satisfacerse a sí mismo, y la mujer pues obviamente la deja sin satisfacción a ella. Y créanlo que una de las causas de divorcio ha sido esta, que no se logra el entendimiento tanto en los aspectos físicos, como es las relaciones maritales, como en otro tipo de necesidades de la mujer, como lo es el ser comprendida, el ser valorada, el ser aceptada, ¿sí? El ser animada, el sentir el apoyo de un varón. O sea, realmente este punto ha sido una de las causas por las cuales muchos matrimonios se separan. Entonces, y esto justamente es una consecuencia del pecado de los primeros hombres. Pero realmente el poder entender, así es, por eso se da mucho la infidelidad. El poder entender esto, el poder entender que en el matrimonio no es para satisfacción mía, sino yo buscar la satisfacción primaria de mi esposo y el esposo buscar la satisfacción primaria mía. O sea, realmente esto pudiera terminar con muchísimas situaciones que hacen que los matrimonios se desbaraten, ¿no? Entonces, hombre y mujer tiene que primeramente entender su naturaleza y la naturaleza del otro, es decir, la mujer tiene que entender la naturaleza del varón, el varón tiene que entender la naturaleza de la mujer, y entonces se tiene que llegar a crear un equilibrio que permita volver a ser una sola carne, porque esto de una sola carne, obviamente estamos hablando de una unión física que número uno se da al haber esta conexión física entre hombre y mujer, y número dos, la consecuencia de esto, una sola carne, lo podemos ver en los hijos, ¿ok? Este resultado de esta unión viene a ser esta sola carne que se forma al haber esta unión sexual. Ahora, el deber conyugal es algo que el varón debe comprender al momento de unirse en matrimonio. Este deber consiste en que el hombre debe buscar primeramente la satisfacción de su mujer, y de igual manera la mujer debe buscar el placer del hombre antes que el suyo propio. Esto es debido a que después de que la mujer ha cuidado sus días de menstruación, conocidos como periodo de nidá, y si van a la clase de Taharat HaMishpacha, que es la clase de las leyes de pureza familiar, vamos a ver esto porque la mujer tiene un periodo de separación del varón cuando está en su menstruación,
y después viene el tiempo de unión con el varón. Sería una crueldad de parte de la mujer si no se une a su marido en los días permitidos para las relaciones maritales, o bien sería también si el esposo se abstuviera, ¿ok? De pensar o sin pensar en su mujer en esos días que sí pudiera estar con ella, ¿ok? Con todo esto confirmamos que la unión en una sola carne tiene que ver más con la santidad en el matrimonio que con el placer sexual. O sea, realmente parte de la santidad en el matrimonio justamente es cuidar estos aspectos, porque precisamente, como bien comentaban por aquí, una de las principales causas de divorcio es esta falta de entendimiento de las necesidades básicas de hombre y mujer, pero también, como consecuencia de esto, viene a ser una de las primeras causas de infidelidad. ¿Ok? Y por ahí vi hace unos días una imagen que resulta chistosa, pero que realmente es muy cierta, porque llega una mujer con su marido, bueno, a su casa, y encuentra a su marido con otra, y le empieza a reclamar: oye, tú, patán, ¿por qué estás con esta mujer? Mira nada más, y yo que te he sido fiel, yo que siempre solamente he pensado en ti, que me he entregado a ti en toda mi vida. Y le empieza a decir: oye, espérate, déjame te explico lo que pasó, y le empieza a platicar que pues la mujer la encontró en la calle, la vio con muchas necesidades, y le dice: mira, le di la blusa que yo te había regalado y que pues tú despreciaste, que porque no te quedaba y que te hacía ver gorda, y luego le di esos zapatos que tú te compraste y después los botaste, que porque tu peor enemiga se los había comprado. Y bueno, y le empieza a decir todas aquellas situaciones con las cuales el esposo estaba inconforme en su vida matrimonial. Y después le dice: pues bueno, pues ahora sí que, y ahora aquí estamos, ¿no? Tú me has despreciado a mí, pues ahora sí que entonces me voy con otra. Esa es la actitud de muchos hombres y de muchas mujeres en el mundo. Esa es la actitud que muchas mujeres, después de estar en sus casas solas, olvidadas, porque sus maridos se la pasan trabajando, y como conviven más con la secretaria o con la compañera o con la amiga o con quien sea, pues ahora resulta que ya hasta se enamoraron de ella, cuando no cultivan verdaderamente la relación matrimonial. ¿Ok? Y bueno, gracias por todos los textos que nos están poniendo por acá. Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso. Dice: el esposo y la esposa deben estar dispuestos a ser reeducados por nuestro Padre Celestial para que sepan qué papel le toca a cada uno en el matrimonio. Así es. Primera de Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad del Eterno, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Así es, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Elohim. Así es. Y bueno, finalmente esto, justamente estas pues desviaciones sexuales y de esos deseos carnales que se dan dentro de la gente que no tiene temor a Elohim, justamente se dan porque no hay una santidad en la persona, y no se entiende que si el Eterno nos creó como seres sexuales, que nos otorgó esta forma de expresar nuestro amor hacia nuestro ser amado, es para que lo guardemos en santidad solamente en nuestro propio hogar. De hecho, también Shaul dice: no se nieguen, no os neguéis a sí mismos, a no ser por mutuo consentimiento para dedicarse al ayuno y la oración. Dice: no vaya a ser que entonces llegue el enemigo, y bueno, no me acuerdo exactamente cómo termina el texto, pero finalmente lo que expresa aquí es: no se nieguen, porque la unión, incluso física, entre el hombre y la mujer es importante para conservar la santidad en el matrimonio. Obviamente sabemos, como lo hablamos en el estudio de pureza familiar, esos días, esos tiempos en los que no hay unión física, son unos tiempos en los cuales el Eterno nos ha permitido que como esposo y esposa podamos cultivar también
ese aspecto del diálogo, ese aspecto de la comunicación, que es importantísima y que muchos han perdido y que muchos han desvalorado. De veras que cuán diferentes serían las cosas si se tomara como algo prioritario el conversar muchísimo con la pareja, con el esposo, para que entonces se pueda conservar esa unión que verdaderamente en el momento en el que se une esposo y esposa hay, y no se pierda, porque los afanes de esta vida y las cosas que hay a nuestro alrededor bombardeando a esta generación, de veras que han causado que muchos matrimonios pierdan este interés por la santidad en el matrimonio. Así que bueno, finalmente, aquí vemos que vamos a leer Génesis 4:1. Dice, y conoció Adán a su mujer Java. Aquí se cumple nuevamente la frase, y serán una sola carne. La palabra hebrea que se usa para conoció implica relaciones sexuales. Y nuevamente con esto hablamos de la unión de las almas, de dos personas que se unen y que obviamente pues ya al haber estado unidas en uno solo, pues sería ilógico pensar que después pueda ir y unirse él o ella con otra persona, ¿no? En resumen, vemos que en Java existe una gran enseñanza acerca de nuestra posición y nuestros deberes como mujeres, y ante el hombre también existe una gran enseñanza del papel del varón. ¿Por qué no decirlo? Porque aquí también se toca mucho este punto. Habla toda la enseñanza a través de Java de nuestra naturaleza, de nuestro papel, lo cual realmente haríamos bien en recordar constantemente para lograr vivir con plenitud nuestro papel como ayudas idóneas, como verdaderas ayudas idóneas. Vamos a ver ahora los 10 cambios que experimentó Java y todas sus descendientes. Esto es algo que si lo analizamos vamos a ver que es verdad. O sea, obviamente esto no lo dice en la escritura, esto es algo que se infiere por las situaciones que hoy vemos, que pudiéramos nosotros entender como esas consecuencias en base a la sentencia, por decirlo de alguna manera, que el Eterno le dio a Java por haber pecado. Fíjense, número 1, la mujer tendría ciclos menstruales que serían molestos. La primera experiencia sexual de una virgen sería dolorosa. El criar a los niños causaría angustia, incluyendo la necesidad de alimentarlos, vestirlos, limpiarlos y cargarlos hasta que ellos logran independizarse. La mujer sentiría un enorme pudor en su cuerpo. La mujer se sentiría incómoda durante los 9 meses de gestación. El parto sería doloroso. Se le prohibiría a la mujer de desposar a 2 hombres. La mujer anhelaría sexualmente a su esposo cuando él se encuentre indispuesto y le sería emocionalmente difícil pedirle tener relaciones. Esto yo lo veo ligado con el que la mujer sentiría un enorme pudor en su cuerpo, porque yo puedo entender que como la naturaleza de la mujer como que resulta un poquito complicado para nosotras como mujeres el dar ese primer paso. Bueno, hoy en día ya las mujeres ya las que no conocen del Eterno ya se fueron a extremos, de veras que ya no hay moral, pero si lo vemos de un aspecto más dentro del parámetro de lo moral, pues es muy complicado que la mujer se exprese hacia su esposo en algún momento de intimidad, ¿no? Como que siempre la naturaleza de la mujer es el sentirse protegida, es el sentirse amada, el sentirse como resguardada, que sea siempre el varón el que tenga la iniciativa. O sea, eso es algo que normalmente podemos ver como una naturaleza de la mujer. También en el 9 dice, la mujer desearía a su esposo a pesar del dolor causado por el embarazo y el parto. La mujer desearía permanecer en casa. Nosotras como mujeres, si lo analizamos, y sobre todo como mujeres creyentes que de alguna manera pues entendemos cuál es nuestro papel en la sociedad, que entendemos cuál es nuestro papel también en el hogar, nuestro papel como hijas, nuestro papel como madres, como esposas,
Realmente, si hay algo que pudiéramos nosotras como concluir en común, es que siempre nos sentimos más cómodas desarrollándonos desde el hogar y de esa manera dando nuestras aportaciones, ¿no? Para muchas mujeres, aunque resulte muy grato salir, trabajar y desenvolverse en el sistema, trabajando, laborando de alguna u otra forma, siempre, y es lo que yo he escuchado infinidad de veces, que dicen, preferiría estar en mi casa. O sea, de veras que es algo que como mujeres somos como más hogareñas, ¿no? Y yo lo he visto como parte de la naturaleza de la mujer en su esencia femenina, ¿no? Que finalmente no nos cuesta nada de trabajo el decir, pues estamos en casa, aportamos en casa lo que podemos aportar como madres, como esposas, y obviamente pues mientras se pueda aportar algo a la sociedad que esté dentro de los parámetros de nosotras como mujeres, hijas del Eterno, pues se hace, ¿no? Pero siempre sin perder el rumbo de cuál es nuestro papel. Sí, es hermoso estar en casa. Así que bueno, por acá, por último, les pongo una pequeña referencia. Hay un libro, bueno, no tiene a todas las mujeres de la Biblia, pero tiene varias, que es el libro de Mujeres de la Biblia de Sandor Abraham, un varón que pues he tenido la oportunidad de interactuar algunos correos electrónicos con él, una persona que tiene excelentes aportaciones sobre las mujeres de la Biblia, se los recomiendo mucho. Y bueno, por supuesto la escritura, de la cual nos basamos al 100%, y la concordancia exhaustiva de Strong para referencia de las palabras en hebreo. Muy bien, pues esta es la aportación sobre la vida de Java. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas y que pueda ser de gran edificación en su vida de fe como mujeres.